las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les voy a enseñar otro tipo de violencia. Violencia política. La violencia política afecta a los derechos humanos de las mujeres para ejercer su voto y al ser elegidas en los procesos electorales. De igual manera, perjudica el desarrollo en la escena política o pública, ya sea como limitantes en los partidos políticos, aspirantes candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público. Si has observado que alguien conocido sufre este tipo de violencia, dile que se comunique a la línea Mujeres Seguras al 9933-1668-13 por una vida libre de violencia. Programa público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos de los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarme en esta serie de videos que tratan sobre los tipos de violencia. Acompáñenme a conocer el número 5. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecte la situación patrimonial de la víctima. Es un tipo de violencia referente a un acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, que manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Cuando una mujer sufre este tipo de violencia, presenta efectos desfavorables en su autoestima y autonomía. Por eso es tan importante denunciar. No lo dudes y erradiquemos estas acciones. Y recuerda, mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estatal de las Mujeres. Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. ¿Qué tal? Un gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy les voy a presentar otro tipo de violencia. Violencia sexual. La violencia sexual abarca desde el acoso verbal hasta la penetración sexual sin consentimiento. La violencia sexual ocurre cuando alguien forza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no haya consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad o la influencia del alcohol u drogas. Aquellas que abusan sexualmente pueden ser personas conocidas, miembros de la familia, personas de confianza o desconocidas. Seguramente tú conoces a alguna persona que sufre de violencia sexual. Si es así, entonces motívala a que marque la línea Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, muy buena tarde a todas y todos.
soy el licenciado Luis Enrique Reyes Bravata, promotor del programa PAIMEF 2021, derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y el Instituto Estatal de las Mujeres, IEM, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, el programa PAIMEF del año 2021, y del programa anual autorizado y denominado Consolidando Acciones que garanticen la igualdad y atención integral de las mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco. El día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMEF. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Asimismo, a manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En la caja del chat les pedimos contestar las diferentes ligas, así como test que se estarán compartiendo en muy breves momentos. Sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio del día de hoy, con el tema La cultura como limitantes para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Como primer punto de la orden del día, le doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, para que nos exprese las palabras de bienvenida y exposición de motivos del conversatorio actual. Maestra Vanessa, es un gusto, es un placer que nos acompañe el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su asistencia. Les cedo el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un conversatorio más. Hoy trataremos un tema de suma importancia, cómo la cultura influye para que muchas mujeres no puedan ejercer sus derechos, ¿no? La educación que traen de generación en generación es un tema que agradezco a la psicóloga Guadalupe, que hoy nos apoya como siempre con una ponencia más. Hablar del Instituto Estatal de las Mujeres. Se le agradece mucho la participación a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, que en este momento tuvo problemas de conexión. Sin embargo, se agradece mucho su participación y sus palabras, dando a entender que es muy importante este tipo de temas que tocan los derechos humanos de las mujeres y el cómo nosotros somos importantes, siendo parte de una organización, siendo parte de este instituto, para que estos derechos no sean violentados. Muchas gracias, maestra, por su participación. De esta manera, y siguiendo la orden del día, quiero darle la bienvenida y la presentación a la psicóloga Juana Guadalupe Montero Carrera. Se agradece mucho que nos acompañe el día de hoy, psicóloga, en este tipo de eventos que buscan la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad, en especial hacia las mujeres. Si me permiten, me gustaría dar una pequeña reseña curricular. Ella es psicóloga clínica con perspectiva de género, que actualmente se encuentra laborando y colaborando con el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas. Egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha cursado diplomados de terapia familiar y de pareja, tanatología y derechos humanos con perspectiva de género. Cuentan con una gran experiencia en atención a mujeres que viven violencia de género, trastornos depresivos, ansiedad y duelos. Y obviamente actualmente es pues colaboradora del programa PAIME. Psicóloga psicóloga Lupita, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Tengo la fortuna de conocerla y es muy agradable que nos dé este tipo de temas, este tipo de información, más desde su perspectiva, que es principalmente usted la que a veces charla y tiene una relación más estrecha con aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de violencia. Se agradece mucho que nos acompañe y le cedo el uso de la voz para comenzar con el conversatorio del día de hoy.
Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy es la cultura como limitantes para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Desde que somos niñas, a nosotros se nos inculcan ciertos ideales o ciertas costumbres, que muchas de esas costumbres nos pueden afectar en cómo nosotros nos empoderamos o tomamos ciertas decisiones. Muchas veces esas decisiones pueden ser perjudiciales para nuestra vida. Antes que nada, primero necesitamos saber qué es cultura. Y cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. En la sociedad y a lo largo de la historia, las mujeres y los hombres no cumplen los mismos roles y no se cumplen los derechos de los que son objetos, siendo los roles una parte importante en las opiniones de todo individuo, donde el desarrollo está basado en la supremacía y en el poder de los hombres. Desde que somos pequeñas, en la cultura donde nosotros estamos viviendo, puede ser esta parte del sistema patriarcal que nos han inculcado desde que somos pequeñas, a obedecer a papá. ¿Cómo vemos nosotros a papá? Como un ser muy poderoso, un héroe que va a proteger a mamá y va a proteger a nuestros hermanos, a nuestros hermanos. Entonces, desde ahí ya le estamos dando un concepto, ¿sí? Y vemos a mamá como que una mujer muy amable, muy empática, muy servicial, que le gusta ayudar a todos. Entonces, nosotros tenemos que ir creando ese concepto en nuestra vida, ¿sí? Adoptándolo, que también tenemos que ser de esta forma, y donde el hombre es el que manda, el que ejerce el poder, el que resuelve los problemas más importantes de la casa. Entonces, a lo largo de la historia hemos obtenido en literatura, filosofía, en el arte, hemos observado cómo el hombre es el que implicaba lo que era la fuerza física y el poder. Entonces, la mujer, ¿cómo la definían? Como un acto sexual, como algo erótico, como la persona que crea ciertos pecados hacia el hombre. Y a esto no quiero poner algo negativo en lo que es las religiones, pero desde que nosotros estamos pequeños, muchos de nosotros o nosotras vamos adquiriendo ciertas costumbres o ciertas creencias que nos inculcan en casa. Entonces, muchas de estas creencias, pues, nos mencionan que la mujer se tiene que someter al hombre, que la mujer es una subordinada, que la mujer es la que debe de tener la lealtad hacia el hombre. Entonces nosotros vamos inculcando que el deber ser tiene que ser así. Entonces ahí nosotros vamos analizando que a lo mejor esas ideas o eso que nos están enseñando no es tanto cierta. Y es ahí donde nos ponemos como a pensar o a tener problemas, en este caso, en tomar las decisiones o saber en qué creer, que esto influye mucho en la parte de nuestros autoconceptos. Entonces, en la mujer en el periodo medieval, la mujer tenía que trabajar lo que era la agricultura, la ganadería. ¿Para qué? Para solventar los gastos de los hijos. ¿Sí? Trabajaba igual que el hombre, pero el pago era menor o no se le pagaba. ¿Qué podía alcanzar la mujer? ¿Por qué? Porque la cultura en ese entonces era de que la mujer no podía aspirar a más, solo el hombre tenía el poder. Entonces, lo que se le inculcaba a la mujer en esos momentos era ser cocinera, ser sirvienta, vendedora, tejedoras, bordadoras, ¿sí? Y cuando la mujer no cumplía con esos roles, entonces era catalogada como algo malo. Entonces la sociedad también la veía como algo malo. Entonces podemos observar a lo largo de la historia lo que es la Santa Inquisición, donde mataban a mujeres porque eran acusadas por ser brujas, o el hecho de que si una mujer se rebelaba hacia su marido, era juzgada, ¿sí? Porque eso no iba con las leyes religiosas. Entonces, todo esto
todo lo que ha influido en la cultura tiene que ver con los roles de género. ¿Cuáles son esos roles de género? Son los comportamientos, tareas y funciones que una persona desempeña, ¿sí?, según su sexo, y que por estar construidos sociales y culturalmente pueden cambiar. Como hemos observado, una mujer latinoamericana, su rol es muy diferente que una mujer a lo mejor asiática o una mujer que viene de Europa. Entonces podemos ver que cada país o cada continente tiene un tipo de rol muy diferente. Sí, pero tienen muchas similitudes. ¿Y cuáles son esas? A la mujer se le considera que debe estar destinada al espacio doméstico, ¿sí? Que el hombre no tiene que entrometerse en esto. ¿Por qué? Porque esto lo debilita más, ¿sí? Lo hace un ser débil. Entonces, no, el hombre no está permitido que él se dedique a la parte doméstica. Se considera a la mujer que debe dedicarse a actividades de servicio y cuidado para otras personas. Es la mujer abnegada, la mujer empática, la mujer que tiene que dar todo hasta olvidarse de sí misma. ¿Sí? Se considera que su carácter tiene que ser la de mediación o, como lo decía anteriormente, la subordinación. Tienes que guardar silencio, tienes que callar. Entonces, aparte de eso, se considera que debe dedicarse al trabajo no remunerado. Si tú pides si tú haces un trabajo y tú pides el derecho de que se te dé un salario, entonces eres una persona egoísta. ¿Sí? Una persona que no estás cumpliendo con esos roles o esos patrones que la cultura me lo está indicando. Sí, se le considera dependiente del hombre. Tú no puedes tener ciertos logros, tú no puedes aspirar a más, porque el hombre es el que tiene que estar a cargo de todo eso. Entonces, aquí va una pregunta para todas y todos ustedes. ¿Qué tipo de conductas o qué ideas les fueron impuestas desde que eran pequeñas y pequeños? ¿Qué es lo que le decían a ustedes? Si alguien pudiera tomar la palabra para que pueda comentarme algo de lo que han escuchado o de lo que les enseñaron y que ustedes cuando crecieron se dieron cuenta que es así. En este momento invitamos a los participantes, a todas las personas que nos acompañan el día de este conversatorio, a por favor participar, a responder la pregunta hecha por la psicóloga Juana. En dado caso que no quieran abrir sus micrófonos, pueden hacerlo en la caja del chat, en la caja de los comentarios, poner un poco de sus experiencias a través de este tema. Creo que en retrospectivas, psicóloga Juana, todos, no quiero decir todos, pero en mi caso, en mi experiencia, podría decir que hemos sido parte de una cultura en la cual el machismo puede ser la cabeza de, de nuestro día a día, ¿no? Creo que con el paso de las diferentes generaciones se ha logrado minimizar esta perspectiva, pero todavía falta mucho. Creo que venimos de una cultura en donde el padre era la cabeza de la casa. Creo que hoy en día varía ya muchas cosas. Digo, en mi casa es la mujer la que manda. Pero independientemente de eso, venimos de una cultura en donde una mujer tiene que obedecer a su esposo por el simple hecho de que se casó con él, ¿no? Que tiene que hacer ciertas tareas, que no puede trabajar, a diferencia de un hombre que sí. Entonces, eso también unido a una educación que se le da a los jóvenes sobre cómo deben de ser, cómo debe de ser un hombre, un macho fuerte, sin sentimientos, ¿no? Entonces creo que todo se une y nos da una perspectiva general de por qué las cosas a veces siguen de cierta manera, ¿no? Una vez, ya hablando un poco más de mi experiencia psicóloga, estaba hablando con compañeras, amigas, y me decían, ¿por qué todos los hombres son iguales, no? Y a veces no significa que todos los hombres sean iguales, pero creo que se generaliza, y no es que está mal ni bien, sino se generaliza porque la mayoría de estos hombres vienen de una cultura similar, ¿no? Donde fueron criados para buscar conseguir lo que ellos quisieran, sin importar o a costa de cualquier cosa, y quizás no respetando no a la mujer, pero sí no dándole el lugar que se merece como igual.
Entonces, esa es mi perspectiva. Espero que le haya ayudado para este conversatorio. Igual, si alguien más quisiera dar su opinión, puede levantar la mano o comentarlo en el chat y con gusto se le va a escuchar. Es cierto, lo que sucede, Luis, es que hay una coincidencia o algo que se implementa en la familia, es adquirir mediante las generaciones los roles de género. Muchas mujeres dicen, ¿por qué los hombres son iguales? Mas, sin embargo, no es que sean iguales, sino que los mismos roles que se implementan en casa también se va a implementar en otros lugares, con otras familias, otros sistemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene de una cultura, ¿sí? Con esa cultura patriarcal donde el dominio lo tiene el hombre. Al hombre se le considera destinado al espacio público, que tiene trabajos y empleos donde se requiere cierto liderazgo, responsabilidad, que tiene que ser un rol productivo, que tiene que tener la fuerza, que tiene que tener un trabajo remunerado, ¿sí? Y que tiene que proveer a la familia, protegerla. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestros niños y niñas para que esto se vaya erradicando. Entonces, ¿cuál es la cultura patriarcal? Porque muchas veces no sabemos, entonces también requerimos tener conocimientos para saber a qué es lo que nosotros estamos empeñados a trabajar para que se pueda fomentar lo que es el trato igualitario entre hombres y mujeres. Entonces, la cultura patriarcal es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época donde predomina o da mayor autoridad al varón y se observa a las mujeres como inferiores o objeto de dominio. Ustedes pueden observar el arte desde la antigüedad. ¿Cuáles son esas pinturas donde el hombre está dibujado con un bastón, con una corona, que está encima de las nubes, que está en un trono, y la mujer, ¿cómo se dibuja a este ser femenino? Pues a ella se le dibuja como desnuda, objeta de deseo, también cómo es su cuerpo tan predominante, ¿sí? Entonces estamos observando que también aquí a la mujer se le representa con la parte de la libido, ¿sí? El deseo sexual, la pasión, ¿sí? El pecado. Y muchas veces también analizamos que en la historia de Adán y Eva, pues la que comete este pecado es Eva comiendo la manzana y luego dándosela a Adán, donde se le hace responsable de esto y a Adán se le hace como un ser que fue manipulado. Entonces, aquí también podemos ver cómo a la mujer se le cataloga como algo malo y como la culpable de las acciones de otros, en este caso de la parte masculina, ¿sí? Aquí también influyen los estereotipos en esta parte de las limitantes de los derechos a las mujeres en la cultura. ¿Sí? ¿Por qué los estereotipos? Estos estereotipos son las creencias y atribuciones que nosotros creemos que son correctas porque así lo implementa la sociedad. Entonces, aparte de que nosotras tenemos ciertos roles, también tenemos los estereotipos. Entonces, aquí nosotros se nos enseña a ser vulnerables, ¿sí? A ser tiernas, pacientes, ¿sí? Y en esta parte asexuales, ¿sí? Somos frágiles. Entonces, nosotros, como la cultura me está enseñando esto en la familia, eso fueron adquiriendo, entonces yo empiezo a fomentar esta situación, que no puedo ejercer mis derechos, que yo no debo alzar la voz, que yo no debo poner límites, porque entonces me hace una mujer mala, y como soy una mujer mala, entonces soy culpable. Y al culpable se le ve como una persona que no cumple con los criterios de la sociedad. Al culpable se le ve como alguien a quien juzgar, como alguien malo, y nosotros no queremos ser malas. Entonces, desde ahí ya se nos comenta. Yo recuerdo de pequeña, que tenía como 7, 8 años, a mí se me inculcaron que tenía que lavar los trastes y que tenía que barrer, que tenía que planchar.
¿sí? Y en este caso a mi papá. Y yo en mi mente decía, ¿por qué tengo que hacer eso si estoy muy pequeña y él está grande? Pero ¿por qué pasaba esto? Porque en esa comunidad o en esa cultura, que aparte también es una comunidad rural, tienen estos ciertos patrones, estos estereotipos, donde la mujer a una corta edad tiene que empezar a responsabilizarse, hacerse cargo de un hombre, ¿sí? De un niño o de un adulto. ¿Y para qué? Para que haga algo bueno, ¿sí? Para que haga, trabaje o para que haga alguna actividad y no esté haciendo algún ocio o esté ahí nada más pasando el tiempo. Entonces, cuando una mujer decide decir, no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, entonces se le ve como algo malo, ¿sí? Como una persona que no está obedeciendo las reglas. Recuerdo que aquí las reglas tenían que cumplirse, aunque no estuvieran de acuerdo, aunque esas reglas eran muy inconsistentes, tenían que realizarse. ¿Por qué? Porque en esta parte el abuelo, y en mi caso, era el que mandaba, el que decidía, ¿sí? Y aunque la mujer no estuviera de acuerdo, callaba. Entonces, eso generaba ciertos problemas en las tomas de decisiones y en la autoestima de las mujeres que se iban heredando, sí, con el paso del tiempo. Entonces, muchos de nosotros en nuestra cultura, y también tenemos que tener presente que nosotros, pues, venimos de esta parte de la conquista de los españoles, donde nuestras civilizaciones eran otras. Entonces, aparte de eso, pues se nos ve como esclavizadas, se nos ve como algo malo, como personas que analfabetas en ese tiempo. Entonces vamos adquiriendo todos esos roles, esos estereotipos que las mujeres de nuestras familias, ¿sí? Nuestras ancestras, ¿sí? Fueron enseñándoles y fueron aceptando, ¿sí? En nuestras generaciones. Entonces, nosotros traemos estos ciertos estereotipos y estos ciertos roles desde la antigüedad, ¿sí? Que se van enseñando en casa y muchas veces no los analizamos y creemos que son correctos. Entonces, ¿cómo hemos observado a la mujer en el mundo? ¿Qué ha sucedido con esas mujeres que se apartan del rol, ¿sí? Que la sociedad impone? Pues aquí tenemos a Juana de Arco. Juana de Arco no se fue como monja, no se quedó en casa, no buscó un esposo, sino toma una decisión de ser guerrera, de luchar en las guerras por una creencia. Entonces, el hecho de que fuera una mujer muy diferente en esa cultura patriarcal que sucedía, estuvieron muchos hombres en contra de ella. ¿Qué le sucedió? Sí, buscaron una manera para poder acusarla y matarla, sí, porque no era acorde al canon de la cultura patriarcal. ¿Qué sucede también con Sor Juana Inés de la Cruz? Sí, ella no quería casarse, ella le gustaba mucho lo que era la literatura, la filosofía, sí, pero estaba obligada porque era lo que papá decidía, que tenía que buscar un esposo, tenía que tener hijos, tenía que vivir abnegada. Entonces, ¿qué decide ella? Toma esta salida de convertirse en monja, ¿sí? La que le ayudaría a seguir con su sueño, que era escribir sus poemas, sus historias. También, ¿qué sucedió con Cleopatra? Era una mujer muy inteligente, demasiado astuta, demasiado hábil. Muchos creen que también es parte de lo que es la medicina actual. Ella creaba con las hierbas ciertos antídotos. Aparte de eso, era una buena mediadora. Pero a los hombres no les parecía que una mujer tuviera una mejor inteligencia que ellos, ¿sí? La creían como peligrosa. Entonces también deciden los hombres en asesinarla, buscar algún error o algo en que perjudicarla para poder hacerla caer.
Sí, Mary Curie, ¿qué le sucedió a ella? Estaba en una época donde la mujer no podía ejercer la medicina, sí, tuvo muchas barreras para ejercerla, sí, tuvo que trabajar por un sueldo muy poco para poder terminar su carrera, tuvo que estar abriendo puertas y pedir ayuda. Cuando en la cultura donde se le da el beneficio al hombre y la facilidad, sí, todo, todas las cosas pues se solucionan mejor. Entonces, ella tuvo muchas, en estas situaciones, como muchas piedras en su camino, sí, que al final de cuentas la ayudó y la fortaleció, pero podemos ver que cómo ella solucionaba su situación era muy diferente a un hombre que se le permitía estudiar medicina, que se les daba beca para que no trabajaran en otro lugar y se dedicaran a estudiar. Entonces, vemos que el apoyo es muy diferente, ¿sí? Y ahora nos vamos un poquito más atrás con la historia de Medusa. ¿Qué sucede con Medusa? ¿Cuál es su historia? Bueno, en la cultura se menciona que Medusa es un ser mitológico, pero un ser malo. Pero anteriormente, ¿cómo Medusa se vuelve mala? Pues ella es una sacerdotisa donde un dios la viola en un templo y como castigo, porque se le echa la culpa a Medusa por profanar este templo, pues la convierten en un monstruo, ¿sí? Entonces su castigo es vagar siendo un monstruo, ¿sí? Volviendo a los hombres en piedra. Entonces imagínense cómo nos van enseñando, ¿sí? En esta cultura, el concepto de cómo se observa a la mujer, ¿sí? Entonces ahora podemos observar nosotros porque a veces tenemos ciertas situaciones o dificultades para poner límites, para saber qué tipo de hombres queremos en nuestras vidas y cuáles no, para tomar decisiones en un campo laboral, para a lo mejor tener algún ideal en mi vida, pero tengo que pensar mucho en mi familia para hacerlo, ¿sí? Porque aquí viene esto de la idea de la mujer anegada y que entonces soy egoísta si yo quiero seguir mis sueños. ¿Por qué? Porque no estoy apoyando a mi familia. Entonces, ¿cuáles son estos derechos que son limitantes en todo el mundo para la mujer? Sí. Bueno, ¿cuáles son estas limitaciones en Afganistán? El derecho a la educación, ¿sí? Toda mujer tiene derecho a la educación, más sin embargo en Afganistán las mujeres no pueden ir a la escuela, ¿sí? Aunque ya tengamos este derecho, ejercerlo todavía es la parte donde todos tenemos y todas tenemos que trabajar, ¿sí? En Afganistán las mujeres desde pequeñas solo tienen la orden de hacer bien sus camas, limpiar la casa, hacer buena comida para agradar al hombre, ¿sí? Le mencionan, ¿por qué estudias si te vas a casar? Es una pérdida de tiempo y de dinero. Si quieres te llevo a una escuela donde te enseñan a cocinar, a lavar y a cómo tratar al hombre, ¿sí? La mujer no puede opinar, la mujer tiene que callar. Entonces, desde ahí la cultura que tienen en Afganistán ya se ve afectando el derecho a la educación hacia las mujeres y en este caso hacia las niñas, ¿sí? ¿Qué sucede con Arabia Saudita? Bueno, en Arabia Saudita hay un problema en la cuestión de ejercer el derecho a la salud. Sí, toda mujer tiene derecho a recibir un trato digno, con respeto y calidad por parte del personal del servicio médico al que acudan, ya sea privado o público. Las mujeres en Arabia Saudita no pueden ir a los hospitales. También no pueden recibir un estudio ginecológico, ¿sí? No pueden ser exploradas al menos que el hombre, en este caso su esposo, lo permita. Y como ellos tienen una creencia muy arraigada, en esa creencia significa que el cuerpo de la mujer no puede ser observado, ¿sí? Solamente hacia el esposo. Por eso han habido muchas mujeres que han muerto en este caso por el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama.
sobre todo porque como a ellas ya se les inculca esto y salirse sí, de esas ideas, esas costumbres, significa como el desprecio, entonces ellas deciden seguir ahí a costa de, sí, de peligrar su salud física y en este caso también su salud emocional, ¿sí? Ellas no pueden salir solas, ¿sí? También aparte de eso, no pueden tener privacidad en su expediente. De eso que quiere decir, que todo lo tiene que saber el hombre, ¿sí? Ellas no pueden, cuántos hombres tuvieron en su vida, a lo mejor ciertas situaciones donde ellas tienen que recibir terapia psicológica, nada de eso, todo se tiene que saber por el esposo es el que da el permiso. El derecho al desarrollo tiene derechos a obtener bienes y propiedades. Tienes derecho a que se te reconozca el trabajo doméstico como fuente importante de desarrollo familiar, social y comunitario. ¿Qué sucede en Siria? Bueno, la mujer, sí, como ser algo, como un ser humano inferior, no puede recibir propiedades, ¿sí? Está prohibido en su cultura. En este caso, si recibe estas propiedades, a lo mejor algún hombre se puede sentir cohibido y por eso no casarse, ¿sí? O en este caso, si tiene hermanos, pues pasa, si muere papá, pasa al poder del hermano mayor, y el hermano mayor es el que decide. Todas las herencias se las dan, pero al hermano mayor. Y el hermano mayor es el que tiene el derecho a si venderla, quedarse con ella. ¿Y por qué? Porque la mujer se va a casar y el hombre es el que tiene que hacerse cargo de ella. Lamentablemente aquí viene la situación de limitar a la mujer a su empoderamiento emocional y económico. ¿Y por qué? Porque ellas son, en este caso ya, son propensas a tener algún hombre violento que las maltraten y aceptar ese tipo de violencia por el miedo a salirse, ¿sí?, de esos roles, de esos estereotipos que su cultura se los implementó. El derecho al trabajo. Tienes derecho a recibir un salario justo e igual a los hombres por el mismo trabajo. Tienes el derecho a no ser despedida por estar embarazada. ¿Qué sucede en Rusia? Bueno, en Rusia ellas no pueden ser mineras, soldadoras, herreras, conductoras de grandes camiones y autobuses, maquinistas, carpinteras, tripulantes de cubierta de barco. ¿Por qué? Porque son puestos que son solamente dados a los hombres. A las mujeres se les ve como personas no capaces y que también su condición física no les va a ayudar. Eso no significa que no veamos alguna soldadora, alguna carpintera. ¿Y por qué? Porque los derechos ya están, pero muchas veces no se implementan, sí, no se utilizan. Muchas veces una institución, una empresa privada, no las implementa, las puede decir, pero que las hagan son otras cosas. Entonces, la mayoría de las empresas no permiten que las mujeres se postulen a esas vacantes, solamente los hombres. ¿Cuál es el otro derecho? El derecho a una vida libre de violencia. Tienes derecho a vivir una vida libre de violencia, de todo tipo, de violencia en todos los ámbitos, familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. ¿Qué sucede en Irán? Las mujeres pueden ser apedreadas si no cumplen con los mandamientos de la religión que imponen. El hombre tiene derecho de golpear a la mujer porque tienen la creencia que hay que corregirlas. Si la mujer no cocina bien, si la mujer da una opinión cuando no debe, el hombre tiene derecho a golpearla, ¿sí? Porque ya pasa su poder. Después de papá, se casa y pasa al poder del hombre. El hombre tiene que corregirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque una mujer buena edifica su casa, pero una mujer mala, ¿sí?, la derrumba. Entonces, como tienen esas creencias, entonces
por eso el hombre, antes de que se pierda la mujer, la voy a reprender. ¿Cómo la reprendo? Con golpes, ¿sí? Y muchas veces de estos golpes llegan a la muerte, al feminicidio, que es algo que ahí en esa cultura sí está bien visto, mas sin embargo están en contra del derecho a una vida libre de violencia y que muchas veces las niñas también lo van observando, ¿sí? Y aceptan ese destino. ¿Cuál es el otro derecho? Derechos sexuales y derechos reproductivos. Tienes derecho a recibir una educación sexual laica, objetiva, científica y veraz. Desconfía de aquellas personas que te dicen que la sexualidad es pecado. ¿Sí? La mujer no tiene derecho a tener deseos, a tener orgasmos, ¿sí? A vivir su sexualidad de forma plena. Solamente el hombre tiene ese derecho. La mujer se considera como una pecadora o en su caso como una prostituta cuando ella cede a estos deseos. ¿Qué sucede en Guinea y Somalia? Son países donde hay el aumento, ¿sí? de que son sometidas las niñas y las mujeres a la mutilación o a la ablación genital es mayor. Más del 90% de las mujeres y las niñas de Guinea y Somalia son sometidas a este acto, ¿sí? tan horrible, ¿sí? Que influya que cuando crezcan no tengan ese deseo, posiblemente también adquieran ciertas enfermedades. ¿Sí? Allá no está permitido que la mujer sienta deseo, la mujer se le ve nada más como un rol en donde ella es la que va a crear vida, ¿sí? Para sobrellevar o para poder ampliar a la familia. Solamente eso. ¿Sí? No se ve como con otros aspectos donde ella pueda salir adelante o sobresalir o puede vivir una vida sexual activa de una manera sana, ¿no? Entonces muchas de estas niñas y mujeres aceptan, si no en este caso es mamá la que acepta mutilar, ¿sí? a su hija, pueden ser las abuelas. Sí, y muchas veces cuando sucede esto, ahorita para ejercer este derecho son las asociaciones donde rescatan a estas pequeñas, ¿sí? Para que ellas no vivan este proceso, tratan de educar a las mujeres en esa cultura para que observen que esa mutilación no es sujeta de pecado, sino que lo que puede ocasionar es graves problemas a la salud en la pequeña. El derecho a la participación política. Tienes derecho a participar políticamente en la toma de decisiones en los ámbitos comunitarios y sociales. En China, las mujeres solo pueden aspirar a ciertos puestos con el permiso de los hombres. ¿Sí? Una mujer que llegue a un puesto que posiblemente sea alto es porque pasa por ciertas áreas donde los hombres son los que autorizan si realmente la mujer puede llegar a ese puesto. Muchas veces se le ponen limitantes, pero altos puestos directivos y de manera política que requieren mayor trabajo, mayor empeño, no son permitidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también piensan que si una mujer sube de puesto, si una mujer adquiere un puesto político, entonces puede perjudicar, ¿sí? a el sistema patriarcal o el sistema que los hombres llevan realizando con el paso del tiempo. Entonces, por eso no se le permite a la mujer. Ya para ir finalizando, ¿cómo nosotros podríamos prevenir los limitantes de los derechos? En este caso, el número 1 es promover e implementar la perspectiva de género. No solamente es de hablarlo, ¿sí? De informarnos, de aprender, sino que realmente sí lo implementemos en casa, con las niñas, con los niños, ¿sí? Con la familia. Denunciar cualquier acto de discriminación, de violencia, no quedarnos calladas. En este caso también trabajar lo que es la sororidad. Sí, defendernos
como hermandad. Si nosotros las mujeres, si sabemos que alguien está viviendo violencia, si sabemos que alguien está siendo agredida con algún chiste misógino, también alzar la voz, sí, enseñarle a esa mujer también que ella puede alzar la voz y puede poner límites asertivos cuando se sienta agredida. Implementar, como les digo, límites cuando yo me siento agredida, ¿sí? Sea quien sea la persona, no tener el miedo a hablarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros también pongamos como un alto a las agresiones verbales de las demás personas. No solamente son los insultos, sino muchas veces son los sarcasmos, los chismes, ¿sí? A lo mejor alguna indirecta. Entonces nosotros tenemos que ser claras y con respeto poner este límite. Conocer cuáles son tus derechos y ejercerlos. La mayoría de las personas, si vas y le preguntas, ¿cuáles son tus derechos como mujer? Muchas no sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se nos implementan en la cultura de valer nuestros derechos o qué tipo de derechos tenemos. Realmente, si la mujer sabe menos de sus derechos, pues mejor para esta cultura patriarcal. ¿Por qué? Porque ya no habla, sino ejerce esta parte de que ella también tiene el derecho de cumplir sus ideales, sus sueños y sentir esta parte del empoderamiento femenino. Otra, crear conciencia a nuestras niñas y niños sobre los derechos que ellos tienen y que también en esta parte las otras personas también reciben, ¿sí? Muchas veces no sabemos que como pequeñas o pequeños tenemos ciertos derechos y también ciertos deberes. Y papá y mamá se nos va, ¿sí? Como que no lo vemos como algo importante y no lo inculcamos en casa. Desconstruir la cultura patriarcal. Esto no quiere decir que nos pongamos en contra de los hombres, claro que no, sino que más bien nosotros fomentemos lo que es la igualdad, ¿sí? Que todo acto que esté en contra hacia la mujer es una violencia. Evitar observar programas donde promuevan la desvalorización de las mujeres. La mayoría de los programas y de las canciones hablan despectivos hacia la mujer, de su cuerpo, de su forma de pensar, hasta de cómo pinta su cabello, su vestimenta. Y lamentablemente, en estas agresiones también hay mujeres, ¿sí? Como vemos a un sistema que ya se está fomentando, donde ser feminista o defender los derechos de las mujeres es algo malo, entonces como yo no quiero hacer eso malo, entonces yo también me uno a este sistema donde agredo. Entonces como mujeres no debemos agredirnos, entonces es evitar también ver música, ver programas donde en vez de que nos ayuden a edificarnos como seres humanos y mujeres, pues nos van perjudicando y sobre todo lo van adquiriendo nuestros pequeños y pequeñas casas. Entonces nuestro objetivo es siempre desconstruir el tipo de mujer que la sociedad ha implementado. Empezar a construirme desde mis ideales, desde mis deseos, de lo que yo quiero en la vida, ¿sí? Y sobre todo en este caso, también desde ahí enseñarle a nuestras hijas e hijos. Y bueno, espero que esto haya sido de su agrado y como tarea, pues yo les implementaría que en casa ustedes analicen si a los hijos, a las hijas, les mencionamos qué tipo de derechos tienen, y como qué estereotipos y roles hemos adquirido en la cultura que aún estamos enseñando a nuestras hijas e hijos y que no nos hemos dado cuenta. Y si en algún momento de su vida les prohibieron ejercer algún tipo de estos derechos que acabo de mencionar, ¿sí? Y cómo ustedes, en este caso, si lo solucionaron, cómo lo realizaron o qué deben de hacer para poder aportar como un granito de arena en esta parte de implementar más la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres. Agradezco la escucha y muchas gracias a todas y todos.
Muchas gracias, psicóloga Juana Guadalupe, por su participación, por su ponencia, por estas palabras referentes al tema de hoy que conlleva eh, la cultura como limitante principal respecto a los derechos humanos de las mujeres. Es importante que tanto mujeres como hombres conozcan bien estos temas, ya que mucho se ha escuchado esta frase de aquellos que no conocen su pasado están destinados a repetirlo, ¿no? Creo que se puede aplicar para varias cosas, principalmente también para estas generaciones. Creo que en nuestras manos está el buscar de tener esa cultura arraigada hacia la poca distinción o la poca igualdad entre hombres, entre mujeres y hombres. De esta manera se agradece su participación y siguiendo con la orden del día, quisiera abrir un pequeño espacio en este momento para reflexionar un poco y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quisiera exponer, que quisiera platicarnos, este es el momento adecuado. Entonces abro los micrófonos, abro el espacio por si alguno de los participantes que nos acompaña el día de hoy desea hacer un comentario o una pregunta, lo puede hacer levantando la mano o colocarlo en el chat. Vemos que la psicóloga Fabiola Fernández, muchas gracias por acompañarnos, comenta un tema bastante completo y muy interesante. Muchas felicidades, principalmente a la psicóloga Juana Guadalupe por su participación. Muchas gracias también a la psicóloga Fabiola. Quizás mi única pregunta para la psicóloga Ana Guadalupe, para cerrar un poco este tema, es, sabiendo que la cultura es uno de los limitantes, también existen muchos más que quizás a fondo podamos abarcar en un futuro en diversos temas, sí es muy complicado para los hombres deshacerse de esa cultura, ¿no? Tiene un nombre y se llama la deconstrucción de uno mismo, como desde una perspectiva cultural, obviamente. A veces esas enseñanzas que vienen de generaciones, que vienen de años atrás, son muy difíciles para los hombres y esto puede afectar, y no solo para hombres, también para mujeres, también para diversos individuos. Entonces, solo preguntarle, psicóloga, ¿cuál de todos estos pasos, qué consejo nos daría para iniciar con esa deconstrucción cultural y enfocarnos un poco más a una cultura llena de igualdad y respeto? Ok, lo primero que nada es de todo lo que hemos aprendido aquí, a lo mejor es como hacer un autoanálisis de que a lo mejor estamos nosotros cometiendo, que podemos estar fomentando lo que es la parte del machismo, del sexismo, sí, de la misoginia, que en su caso igual los micromachismos que muy difícil se llegan a ver, por eso se les llama micromachismo. Entonces, hacer una lista y cumplir en cómo yo puedo solucionar estas conductas, ¿sí? Que a lo mejor no promueven lo que es la perspectiva de género. Sí, podríamos decir hacer una introspección, ¿sí? De manera consciente de cómo debemos de mejorar nosotros, ¿sí? Evitando la justificación, o en este caso el ego, que muchas veces influye en que a lo mejor no acepte mis errores, porque yo lo estoy viendo desde una manera más negativa y en vez de algo positivo que puedo llegar a solucionar. Muchas gracias, psicóloga Juana Guadalupe. Creo que es importante y creo que lo que usted acaba de mencionar puede ser uno de los principales puntos de partida para esta deconstrucción. Creo que el conocimiento de uno mismo, el hacer ese análisis de lo que nosotros estamos haciendo bien y mal y cómo lo hemos enfrentado o afrontado, es fundamental para tomar un punto de partida e iniciar nuestro propio cambio a una cultura llena de igualdad y respeto. Muchas gracias, psicóloga. Un comentario más de Miguel Díaz, que nos dice muchas felicidades a la psicóloga Lupita por tan interesante e importante tema. Saludos. Muchas gracias, Miguel. Creo que de esta manera cerramos el espacio de preguntas, comentarios. Y una vez más agradecerle, psicóloga, por su participación, por su tiempo, por su inversión, principalmente en este tema que es tan importante y creo que usted lo explicó de una manera interesante y también de una manera correcta, dado su experiencia con este tipo de temas. Muchas gracias una vez más. De esta manera,
Y si no hay nada más que agregar, me gustaría cederle la voz y pasar una vez más a la presentación y darle una vez también más la bienvenida a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, en representación de nuestra directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, para que nos exprese las palabras de despedida del conversatorio del día de hoy. Maestra Vanessa, es un gusto que nos acompañe. Deseo el uso de la voz. Hola, buenas tardes Luis, buenas tardes nuevamente a todas y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy en un conversatorio más. El tema fue muy completo, de mucho provecho. Agradezco el como siempre conocimientos, su experiencia y su expertise en estos temas. Creo que, como bien dice ella, toda la cultura que nos limita. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, agradezco a todas y a todos quienes nos acompañaron, esperando que haya sido de mucho provecho y que tengan un excelente tarde. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, maestra Vanessa Colorado Arias, por sus palabras de despedida. De igual manera, agradeciendo a usted y a la psicóloga Juana Guadalupe por su participación en el conversatorio del día de hoy. Si no hay nada más que agregar, agradezco a todas y todos por asistir el día de hoy a este conversatorio, esperando contar con su participación en los próximos eventos. De igual manera, recordarles que si tuvo alguna conocida sobre algún tipo de violencia, llama a la línea Mujeres Seguras, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, con especialistas capacitados para atenderte en psicología, jurídico y trabajo social al 99 33 16 68 13. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Agradezco una vez más a todas las personas que hicieron posible el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por su participación y asistencia, deseándoles acompañarnos en los próximos conversatorios y eventos del PAIMEF. Que pasen un excelente miércoles, una excelente tarde y espero verlos pronto. Muchas gracias a ellos.